Charles Starkweather, un asesino adolescente con el aspecto de James Dean. Era un chico muy duro y peligroso. Un rebelde sin causa que sembró el pánico en una comunidad. Aquellos que tenían un arma la sacaron y la cargaron. La Guardia Nacional se paseaba por Lincoln a la espera de que él apareciera por algún lado. Con su novia de 14 años, Carol Fugate, emprendió un viaje homicida en los años 50 por la América profunda, dejando a su paso una estela de hombres, mujeres y niños muertos. Los asesinatos fueron terriblemente brutales. No se trata de asesinatos cara a cara al estilo te disparo y te mato. Abrieron la puerta del refugio, miré hacia abajo y vi a esos chicos. Si cierro los ojos, aún puedo verlos hoy en día. Pero, ¿estos jóvenes asesinos eran trastornados fruto de su entorno o nacieron para matar? Por entonces era una ciudad pequeña. En el centro de la ciudad aún había maizales detrás de las casas. Era muy tranquila. Siempre esperabas que pasara algo. Tenías un poco la sensación de que nunca ibas a salir de la ciudad. Lincoln, a mediados de los años 50, era básicamente una ciudad muy segura, muy tranquila, sin muchos delitos graves. La gente dejaba la puerta abierta, no como en muchas ciudades grandes, incluso en esa época. Fue en esta sociedad agrícola, muy religiosa y respetuosa con la ley, donde nació en 1938 Charles Starkweather, un pelirrojo con las piernas arqueadas, tercero de 7 hijos y una hija. No es un término políticamente correcto, pero yo les llamaría gentuza blanca pobre. Su madre era una mujer encantadora y muy trabajadora, que prácticamente mantenía sola a la familia. Su padre trabajaba de vez en cuando, pero era ella la que mantenía a flote a la familia. Tuvieron un montón de críos y, por lo que yo sé, ninguno se metió jamás en líos. Gente de clase obrera sería un término más correcto. Charlie Starkweather recordaba su infancia como algo idílico. Jugaba a indios y vaqueros con sus hermanos, pescaba con su padre y ayudaba a su madre en la cocina. Era una familia pobre, pero no eran marginados. Él comía, tenía ropa. Todo indica que su infancia fue normal y corriente hasta que fue al colegio. Se produjo un gran cambio en él tras su primer día de escuela. Se burlaban mucho de él, tenía las piernas arqueadas y le consideraban un mal estudiante, un bobo. Así que el colegio fue muy traumático en una etapa de gran cambio para él. Aunque era un niño bastante sumiso, no un chico violento cuando era bastante pequeño, empezó a convertirse en un bravucón que pegaba a otros niños, incluso si eran mayores, para intentar bajarles los humos si se metían con él. Dennis Carnop, ahora abogado, era el hijo del sheriff de Lincoln. Recuerda bien al joven Starkweather. Vivía justo enfrente de mí. Ellos vivían en un edificio justo enfrente de la cárcel del condado donde vivía yo. La familia era muy barrio bajera, muy barrio bajera. Charlie era ayudante de educación física. Era un chico muy duro y peligroso.
Tenía pinta de peligroso y sabías que lo era. Y no podías evitar tenerle miedo. Temías hacer o decir algo, y que él fuera por ti en cuanto acabaran las clases. Y con esto no me refiero a que me pasara solo a mí. Creo que era así como se sentía todo el mundo. Siempre te alegrabas cuando se había acabado y podías irte de allí. Muchos jóvenes adoptan el personaje de malvado como medio de establecer cierto papel en su familia o incluso en la comunidad. Starkweather llevó eso a otro nivel muy diferente. También mostraba un rasgo típico en muchos asesinos en serie, al ser capaz de imitar a alguien que él creía que debía ser, y ese era James Dean. En esa época para los chavales era lo más. Por lo que yo recuerdo, James Dean y Rebelde sin Causa ejercían una gran influencia. Creo que había mucha rabia reprimida en los chicos, aparte de ese sentimiento de que no había a dónde ir, o de qué ibas a hacer y cómo ibas a salir de allí. Al dejar el colegio, Starkweather encontró un empleo como basurero. Fue entonces cuando conoció a Carrie Ann Fugate, de 13 años. Bob Hall iba al colegio de Fugate. Todo el mundo sabía quién era ella. Iba a un curso más que yo. Era la típica chica de instituto. Le gustaban mucho los chicos y dudo que le gustara estudiar. Sí sé que a la señorita Ralston, la profesora de arte, un día que ésta la había castigado, le dijo: «Vieja arpía, un día te voy a matar». Pero en aquella época no creo que eso fuera nada raro. Los chavales sentían mucha rabia contra los profesores. Había un trasfondo de gran tensión. Así que podría haber sido cualquier otro el que le hubiera dicho eso. No era algo único en Carrie. Para disgusto de la familia de Fugate, Carrie y Charlie se hicieron inseparables. Era la primera chica que de verdad le hacía caso en plan serio. Claro que ella tenía 13 años cuando se conocieron y él tenía 18. Y como a muchas jóvenes, supongo que ahora también le impresionó que un chico mayor se fijara en ella. Y él estaba encantado de la vida de que esta chica atractiva le hiciera caso a él. En teoría, a ella le atrajo su personaje de chico malo. Conocemos a muchas mujeres a quienes les gusta el chico malo, a quienes les gusta estar con alguien que vive peligrosamente porque les parece emocionante. Si vives en un lugar donde no hay nada a tu alrededor y aparece alguien y te dice: «Deja que te enseñe el mundo como jamás has imaginado», si no tienes una identidad propia muy consolidada, dirás: «¿Por qué no?». Pero las pocas emociones que en los años 50 ofrecía Lincoln no le bastaban a Starkweather. Tenía aspiraciones. Su familia era pobre, pero cuando empezó a trabajar de basurero y salió a barrios a las afueras de donde se había criado, las clases media y alta le debieron de parecer millonarios. Sabía que jamás podría alcanzar aquello. ¿Y qué podía hacer? Convertirse en un forajido. A finales de noviembre de 1957, Starkweather fue a la estación de servicio Crest, cerca de donde vivía Fugate, para comprarle un regalo de Navidad. El joven dependiente, Robert Colbert, era nuevo. Charlie quería comprarle un juguetito a Carrie, pero no tenía dinero y dijo: «Déjame que te lo pague otro día». Pero el chico se negó y Charlie se enfureció. A primera hora del 1 de diciembre de 1957, Starkweather empezó a rondar la gasolinera. Después de entrar en la tienda 2 veces con el pretexto de comprar tabaco y chicles, se paró en la carretera, se tapó la cara con un pañuelo y atracó al dependiente con una escopeta.
Era Robert Colbert, de 21 años, y en casa estaba su mujer embarazada. Quería llevarse toda la recaudación de la caja fuerte, pero no pudieron abrirla. Así que se tuvo que conformar con los $100 que había en la caja registradora. Starkweather obligó a Colbert a ponerse al volante de su coche. Se llevó al dependiente de la gasolinera, Bobby Colbert, por esa carretera. Le disparó en la cabeza con una escopeta y le mató. Le ejecutó sin más. Muchos asesinan como algo excepcional, como consecuencia de estar enfadados, o porque buscan venganza, o por la tensión de una situación en concreto, o por el momento vital que viven, pero la gran mayoría de asesinos dejan de matar tras el primer asesinato. Pero a unos cuantos, entre los que incluiríamos a Charles Starkweather, esa experiencia no les atormenta, sino que les parece emocionante, atractiva. Creen que les da poder y control sobre otra persona. Un poder y un control que sienten cuando se les han sido negados en otros aspectos de su vida. Charles Starkweather había matado por primera vez, y no sería la última. Diciembre de 1957. Charles Starkweather había atracado la gasolinera Crest en Lincoln, Nebraska. Después se llevó al dependiente Robert Colbert a una carretera desierta y lo ejecutó. Le disparó en la cabeza con una escopeta y le mató. Le ejecutó sin más. Starkweather se deshizo del arma del crimen en el río y cambió el aspecto de su coche para evitar que lo identificaran, mientras la policía buscaba en vano al misterioso asesino. El periodista del Harding siguió muy de cerca el caso. Nunca sospecharon de Charlie ni le interrogaron. A muchos otros les hicieron la prueba del polígrafo y a otros los interrogaron, pero por algún motivo él se les pasó por alto y no sé por qué, pero así fue. Durante casi 2 meses, Starkweather no se metió en líos y disfrutó de su botín de $100 con su novia de 14 años, Carol Fugate. Pero luego volvió a actuar, y esta vez el atraco a la gasolinera parecería un juego de niños. Yo estaba en el instituto y mi madre me recogió después del entrenamiento de baloncesto y me dijo que había habido 3 asesinatos y que estaban casi seguros de que había sido Charlie. El 21 de enero de 1958, Starkweather había entrado en casa de Carol Fugate, donde ésta vivía con su madre, Belda Bartlett, su padrastro, Marion Bartlett, y su hermanastra de 2 años, Betty Jean. Después de que se iniciara una discusión, Starkweather le disparó a Marion Bartlett en la cabeza. Después de matar al señor Bartlett, la señora Bartlett se puso a gritar, y la hermanita también, y entonces fue cuando las mató. A la madre de Fugate, Belda, le disparó en la cara. Su hermanastra Betty Jean tenía una cuchillada en la garganta y la había golpeado con la culata de un rifle. A su padrastro Marion le disparó en la cabeza y le acuchilló varias veces en la garganta. Creo que se puso a discutir con el señor Bartlett por Carol y que todo se desencadenó a raíz de eso. Pero dudo que fuera con la idea premeditada de voy a liquidarlos. El cadáver de Belda Bartlett estaba envuelto con ropa de cama, fuera de la casa, introducido en el agujero del retrete. El cadáver de Betty Jean, de 2 años, estaba en una caja de cartón sobre la tapa del inodoro.
y el de Marion Bartlett tirado en el gallinero. El señor y la señora Bartlett y Betty Jean, la hermanastra de 2 años y medio, fueron asesinados el 21 de enero de 1958. Carol y Charlie se quedaron en la casa hasta el 27 de enero. Durante 6 días, Starkweather y Fugate vivieron en la casa como marido y mujer, mientras los cadáveres de la familia de Fugate yacían a unos pocos metros. Los cadáveres no significaban nada para ellos. Eran tan insignificantes como la silla, el sofá, la mesa o la lámpara. No tenían un significado emocional. Y mientras que para nosotros convivir con los cadáveres es una idea espantosa, para un asesino en serie estos son un objeto más. Posteriormente, Carol afirmaría que no estaba en casa cuando tuvieron lugar los asesinatos y que Starkweather le había dicho que los miembros de su familia estaban retenidos como rehenes en otro sitio. Sin embargo, Starkweather declaró que Carol había tenido un papel activo, sobre todo a la hora de golpear a su hermanastra. En algunos asesinatos en serie, vemos al asesino actuando según lo que los psicólogos denominamos folie à deux, literalmente una locura compartida por dos. Lo que ocurre, y casi inmediatamente, es que se crea una lealtad entre los dos protagonistas y mutuamente se reafirman para que su conducta parezca normal. Su visión del mundo se convierte en permisible y aceptable, y la visión del mundo de los demás se convierte en algo que hay que destruir. Durante su semana en casa de los Bartlett, Carol echaba a quienes iban allí con la excusa de que su familia estaba enferma. Entonces, ¿era prisionera de Starkweather o era su cómplice? Me cuesta mucho creer que Carol no fuera consciente de lo que pasaba y no participara en los crímenes. En mi opinión, no era una rehén. Si él la hubiera secuestrado, ella, siendo mínimamente lista, habría podido escapar de algún modo. Era su ciudad, conocía a todo el mundo, sabía cómo salir de allí. ¿Fue Carol la que provocó los asesinatos? Eso es algo que nadie ha tenido en cuenta. Y es que quizás fuera ella la impulsora tras el asesinato de su familia, porque ella estaba distanciada de ellos por culpa de él. Tras ser expulsados de allí durante 6 días, familiares y amigos empezaron a sospechar. Uno de los parientes, quizás su abuela, fue a la casa y no pudo entrar. Así que dijo que iba a llamar a la policía porque quería entrar en esa casa. Y creo que ellos pensaron, esta vez quizá venga la policía y tengamos problemas. Será mejor que nos vayamos de aquí. Starkweather y Fugate cogieron su ropa, se subieron al coche y se fueron de la ciudad. Los cadáveres se descubrieron el lunes por la tarde y los asesinatos de los Bartlett aparecieron en las noticias de las 10 esa misma noche. Por aquella época, 3 asesinatos era algo muy grave en Lincoln, Nebraska. Su madre y su hermanastra de 3 años. Es algo muy impactante. Los habitantes de Lincoln estaban atónitos, pero pensaron que el triple asesinato era algo aislado. Todos los asesinos en serie se embarcan en un viaje de descubrimiento. Y ese viaje no solo tiene lugar en el espacio y el tiempo, sino que es un viaje para descubrir qué clase de personas quieren llegar a ser. El 27 de enero de 1958, Starkweather y Fugate llegaron a la granja de un soltero de 70 años, August Meyer, un lugar que Starkweather conocía bien. Él y su padre habían cazado con el señor Meyer durante varios años y habían tenido una relación de amistad.
Muy cerca de la propiedad, el coche de Starkweather se quedó atascado en un camino embarrado. Contrariados y con frío, él y Carol siguieron a pie hasta la casa. Según él, el señor Meyer apareció en la puerta con un arma, pero yo no me lo creo. Charlie le disparó con una escopeta. Era un amigo de la familia y no dudó en matarle. Meyer recibió un disparo en la nuca casi a bocajarro. Arrastraron el cadáver a un cobertizo detrás de la casa y luego él y Carol entraron en la casa. Starkweather registró la casa en busca de dinero, ropa y armas y comieron galletas y gelatina mientras el cadáver de August Meyer yacía en el cobertizo contiguo. Después de haber creado este mundo paralelo en el que se reafirman mutuamente para pensar que los actos que cometen son normales, una vez han habitado ese mundo, les es mucho más fácil seguir actuando según las normas de ese mundo. Y este ha de girar alrededor de Charles Starkweather y Carol Fugate. Así, después de haber matado 1, 2 y 3 veces, les es mucho más fácil seguir matando hasta que alguien se lo impida. A medida que anochecía, Starkweather y Fugate empezaron a inquietarse. Esa noche decidieron irse. Y como el coche de Charlie estaba atascado en el barro del camino que llevaba a la casa, se fueron a pie. Y mientras iban andando por la carretera, los adolescentes de Bennett, Bobby Jenson, de 17 años, y Carol King, su novia de 16, fueron buenos samaritanos. Pararon y se ofrecieron a llevarles. Lo que ocurrió después fue un duro golpe para la comunidad. Nebraska, enero de 1958. La cifra de asesinatos del criminal adolescente Charles Starkweather asciende a 5, un dependiente de una gasolinera. La madre, el padrastro y la hermanastra de su novia de 14 años, Carol Fugate, y ahora el granjero de 70 años, August Meyer. Tras dejar el cadáver de Meyer en un cobertizo, Starkweather y Fugate decidieron irse andando de la zona. Unos novios jóvenes, Robert Jenson y Carol King, se ofrecieron a llevarlos en su coche. A punta de pistola, obligaron a los jóvenes, muy conocidos en la zona, a ir a un refugio contra tornados abandonado, donde antaño había una escuela. Eran jóvenes típicamente norteamericanos. Todos les querían. Ambos eran unos chicos muy buenos y simpáticos. Al día siguiente, se halló el cadáver de August Meyer en su granja. El periodista del Harding estaba en el lugar del crimen cuando se descubrió la suerte de Robert Jenson y Carol King. Ya habíamos acabado en la granja de Meyer y fuimos al refugio. Abrieron la puerta del refugio, miré hacia abajo y vi a esos chicos allí. Y fue una escena tan espantosa que si cierro los ojos aún puedo verla hoy en día. Robert Jenson recibió 6 disparos en la cabeza. Carol King estaba medio desnuda. También le habían disparado en la cabeza y le habían apuñalado los genitales. Fue horroroso. Ya había sido horrible ver a August Meyer en el cobertizo con un disparo y sangre por todas partes, pero en cierta forma pareció mucho peor ver a aquellos adolescentes. Tenían unos 16 años. Hubo apuñalamiento, mutilación, agresión sexual. Es algo muy truculento. Algo muy truculento. Posteriormente, Starkweather negó haber apuñalado a Carol King.
El periodista del Harding fue uno de los muchos que le creyeron. Estoy totalmente convencido de que la mutilación sexual fue cosa de Caril Fugate. No es extraño en los asesinatos en serie en pareja que el hombre sea el que cometa el primer homicidio y el que tenga mucho poder sobre su compañera. Ella no es su compañera a la fuerza, no tiene lo que llamamos el síndrome de Estocolmo, que es cuando te secuestran y asumes la identidad de tu raptor para sobrevivir. Aquí no se trataba de esto. Aquí desarrollaron un vínculo peculiar y básicamente ella hacía todo lo que él le mandaba hacer y participaba activamente en los crímenes. En el coche de Jensen, Starkweather y Fugate se fueron hacia el oeste con un plan para escapar al estado de Washington, donde Starkweather tenía un hermano. Pero después de 3 horas de viaje cambiaron de opinión, dieron la vuelta y se dirigieron a Lincoln. Lo que pasó después conmocionaría a la ciudad, al estado y en definitiva a todo el país. No recuerdo en qué clase estaba, pero estaba en el colegio y por el altavoz anunciaron algo muy raro, que nos íbamos todos a casa. Cuando salimos del colegio, allí también pasaba algo sorprendente. No olvidemos que era una ciudad muy tranquila, pero había montones de coches en el patio, un atasco de coches esperando a recoger a los chavales. No sabíamos lo que había pasado. El anuncio en el colegio no mencionaba lo que estaba ocurriendo. Creo que muchos de nosotros pensamos que había pasado algo con los rusos. Todos teníamos miedo de que hubiera habido una invasión o de que hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial. Alrededor de las 8:30 de la mañana del 28 de enero de 1958, Starkweather y Fugate habían irrumpido en una mansión en el opulento distrito del Club de Campo de Lincoln. Retuvieron a las ocupantes Clara Ward y a su doncella sorda Lillian Fenkel a punta de pistola. En torno a las 6 de la tarde, el marido de Clara Ward, el empresario de 47 años C. Lauer Ward, volvió a casa del trabajo. A la mañana siguiente no apareció por la oficina y eso levantó sospechas. El cadáver de Lauer Ward se descubrió nada más entrar por la puerta principal. Le habían disparado por la espalda y en la sien. Clara Ward estaba en el suelo del dormitorio, muerta a causa de varias puñaladas en el cuello, pecho y espalda. Lillian Fenkel estaba muerta, atada a una cama. La habían apuñalado múltiples veces en el pecho y el estómago y tenía cortes profundos en las manos, brazos y piernas. Los asesinatos fueron terriblemente brutales. Como con la mayoría de asesinos en serie, no se trataba de una sola cosa. Pueden ser cortes, puñaladas. No es un asesinato cara a cara, al estilo te disparo y te mato. Hubo una brutalidad tremenda. Tras el asesinato de la familia de Fugate, todos en Lincoln daban por hecho que los asesinos se habían ido de la ciudad para siempre. En cuanto se extendió la noticia de las nuevas muertes, también lo hizo el terror. En las calles cundía auténtico pánico. Los padres fueron a los colegios a buscar a sus hijos. Había hombres patrullando las calles con escopetas porque pensaron, Dios mío, han vuelto a Lincoln. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaban y creo que al alcalde se le oyó afirmar algo parecido a, tenemos una situación angustiosa. No sabemos cuántos cadáveres más puede haber, cuántos encontraremos por la ciudad.
Aquellos que tenían un arma la sacaron y la cargaron, y se prepararon para cualquier imprevisto. Y si tenían un arma de sobra, se la daban a algún vecino que no tuviera. Algunos deambulaban por las calles. La Guardia Nacional se paseaba por Lincoln a la espera de que él apareciera. Los Ward eran empresarios triunfadores y prometedores. Vivían en la mejor zona de la ciudad. Tenían una casa preciosa, doncella, etc. Mataban aleatoriamente. Nadie se sentía a salvo en ninguna parte. No había lugar seguro. Con frecuencia, las víctimas de los asesinos en serie son aquellos que están al margen de la sociedad. Nos referimos a personas excluidas por su sexualidad, porque ofrecen servicios sexuales, o porque son, por ejemplo, personas sin techo. En cuanto a las víctimas de Starkweather y Fugate, suelen ser personas mucho más adineradas, y esto es muy poco común en el fenómeno de los asesinatos en serie. Con el pánico en las calles, la policía organizó una cacería humana en busca de los asesinos adolescentes. La gente tenía miedo y recuerdo que mi padre y sus ayudantes no pararon un segundo. Buscaban por todas partes. Bloquearon las carreteras. Hicieron un llamamiento para organizar un grupo de ayudantes del sheriff porque intentaban apostar hombres en todas las carreteras, dentro y fuera de la ciudad. Pero Starkweather y Fugate ya se habían marchado. Habían robado el Packard negro de la familia Ward y de nuevo se dirigían al oeste con el objetivo de esconderse en el estado de Washington. Su reinado del terror distaba mucho de haberse acabado. Finales de enero de 1958. 10 hombres, mujeres y niños habían sido asesinados en Lincoln, Nebraska y en sus alrededores. El aspirante a James Dean, de 19 años, Charles Starkweather, y su novia de 14, Carol Fugate, habían evitado que les atraparan y se dirigían al oeste en busca de libertad. Todo era parte de un plan. Vivir felices para siempre como archidelincuentes capaces de eludir la justicia. Nos parece absurdo imaginar a un chico de 19 y a una chica de 14 viviendo felices para siempre después de lo que habían hecho. Pero el cerebro adolescente es un cerebro cuyos lóbulos frontales no están mielinizados del todo, de modo que no tratamos con personas que debamos medir con la misma escala con la que mediríamos a un adulto. Estos son niños, adolescentes con escasa capacidad para pensar en el futuro. Él era un chico obsesionado con los personajes de indios y vaqueros, con James Dean, con el adolescente rebelde, el forajido rebelde que lucharía contra el mundo como él lo veía. Y también encontró a una Bonnie para su Clyde. Encontró una identidad que adoptar. No era una identidad real, pero él la representó como si estuviera en una película. Al día siguiente, los adolescentes cruzaron el límite del estado rumbo a Wyoming, tierra de los vaqueros a la vieja usanza que tanto adoraba Starkweather de niño. Pero al pasar por la pequeña ciudad de Douglas, empezaron a notar que llamaban la atención. El enorme Packard de la familia Ward era llamativo y su matrícula de Nebraska les delataba. Starkweather decidió que necesitaban otro coche. Decidió cambiar de coche y vio uno al lado de la carretera cerca de Douglas, Wyoming. Había un vendedor durmiendo dentro y le disparó. El viajante de 37 años, Merle Collison, recibió 9 disparos mientras estaba sentado en su coche. Entonces no podía quitar el freno de emergencia y alguien se le acercó y le dijo si necesitaba ayuda.
Él le apuntó con un arma y dijo: si no me ayuda a quitar el freno, le mataré. Pero el buen samaritano de 29 años, el geólogo Joe Sprankle, contraatacó. Era un hombre grande y corpulento que forcejeó con Starkweather y le arrebató el arma. Si no, él habría sido otra víctima más. Mientras Starkweather estaba desarmado, un ayudante del sheriff de Wyoming apareció por allí. Supuestamente, Caril corrió hacia el ayudante y le dijo: «Sálveme, Charles Starkweather me ha secuestrado». Entonces Starkweather huyó en el Packard de la familia Ward y los agentes le persiguieron a toda velocidad por los campos de Wyoming mientras le disparaban desde los coches en marcha. Fue como en el salvaje oeste. Le disparaban por detrás y una de las balas entró por la parte trasera del coche y le atravesó la oreja. Entonces, Starkweather se detuvo inmediatamente y la policía lo arrestó sin que él ofreciera resistencia. Habían muerto un total de 11 personas, 10 de ellas en un intervalo de 8 días. Ahora, Starkweather por fin estaba detenido. Pese a que Caril afirmaba que era una rehén secuestrada, a ambos los acusaron de asesinato en primer grado. Los ciudadanos y adolescentes de Lincoln se congregaron para ver a la infame pareja. El hijo del sheriff, Dennis Carnop, pudo ver a vista de pájaro la conmoción que su antiguo compañero de colegio había causado. Recuerdo que el juicio se celebró en el juzgado. Claro. Estaba a 15 metros de la cárcel donde vivíamos. Y había una multitud impresionante que se agolpaba y los sentimientos estaban a flor de piel. Y recuerdo que habían apostado guardias armados en la parte de arriba de la cárcel y en otros puntos clave. Y sé que eso fue, ante todo, una demostración de fuerza para que la gente se contuviera. Pese a un total de 11 muertes, Starkweather insistió en que había matado en defensa propia. En mi opinión, aquí hay dos procesos claros. En primer lugar, lo que los criminólogos denominamos una técnica de neutralización. En otras palabras, él busca un modo de justificar o minimizar la gravedad de su conducta. Pero también tiene que ver con ese mundo de fantasía en el que habitaba Starkweather. Era casi un código moral perverso. Era algo que él había visto en las películas del oeste, algo que había leído en un cómic. Es un modo de justificar su conducta. Francamente, es un modo de justificar lo injustificable. La culpabilidad de Starkweather no se puso en duda, pero aunque al principio afirmó que Fugate era totalmente inocente, casi inmediatamente después se desdijo. La versión inicial que se inventó fue que ella no había participado, pero no duró mucho y empezó a decir: vale, esto es lo que pasó de verdad. Su declaración la implicaba. Y se sometió a las pruebas del polígrafo, que claro está, no se admitieron en el juicio, pero verificaban su versión de los hechos. La gran mayoría de los periodistas que cubríamos el juicio pensábamos que ella era culpable. La madre de Dennis Carnop fue la celadora encargada de Fugate desde su detención. En todo el tiempo que estuvo con Caril, esta nunca afirmó ser una víctima, ser una rehén, no saber nada de todo aquello. Solo cuando hablaba delante de mucha gente contaba esa versión. Nunca jamás le dijo eso a mi madre, lo que obviamente hizo que mi madre le diera muchas vueltas. Lo que sí recuerdo es a mi madre diciendo que ella era el cerebro de la pareja. Tras 2 meses de juicio, el jurado declaró a Starkweather y a Fugate culpables de asesinato en primer grado. A Starkweather lo condenaron a muerte.
a Fugate, de 15 años, a cadena perpetua. La conducta de ella fue impasible. Su cara fue inexpresiva durante todo el juicio. La única vez que la vi mostrar alguna emoción fue cuando la declararon culpable y se derrumbó y lloró cuando dictaron el veredicto. En un periodo de menos de 2 meses, 11 inocentes habían muerto en una oleada de crímenes que conmocionó a Estados Unidos. Pero Starkweather y Fugate ¿eran asesinos natos o eran unos trastornados fruto del entorno en el que se criaron? Hay que recordar que eran jóvenes de 19 y 14 años. Todos hemos sido jóvenes y todos alguna vez hemos tenido ganas de matar al profesor o a mamá porque nos pegaba, a papá que no nos daba más propina, a un hermano que nos quitaba los juguetes, a quien fuera. Todos hemos tenido fantasías homicidas, pero no hacemos nada de eso porque estamos lo suficientemente socializados como para tener mecanismos de culpa internos, un mecanismo que nos frena y nos hace pensar que aunque nos gustaría hacer eso, estaría mal. Nos rechazarían, tendríamos una vida muy desgraciada, así que decidimos no hacerlo. Este mecanismo de freno no funciona en algunas de estas personas, como en Charlie y Carrie. Si no les hubieran detenido, habrían continuado. No había justificación, no tenían remordimientos, no tenían motivos para matar. Entonces, ¿eran ambos asesinos natos? Al parecer, él sí. Algo se desencadenó en él durante su adolescencia, cuando adoptó ese personaje con el que intentaba llenar su vacío interior. Y ella le siguió como un miembro participativo pasivo. Creo que lo que pasa con Starkweather es que se producen 2 procesos distintos que le hacen tomar una trayectoria en la que otras personas acabarían muertas. En primer lugar, conoce a una compañera con la que puede formar un folia de, literalmente, una locura compartida por 2. Esta locura le permite normalizar un mundo en el que su violencia será permisible, su violencia será aceptable, será deseable. Y en segundo lugar, por desgracia, a algunas personas, después de matar por primera vez, no les atormenta esa experiencia y no se plantean no repetirla más. Unos cuantos asesinos quieren seguir actuando así porque esa experiencia les parece intensa, vital, emocionante y atractiva. Sienten que esa experiencia les proporciona una identidad propia que les faltaba en otros aspectos de su vida.